Jack, soy la vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y además soy relatora para Guatemala. Estamos aquí convocados para la audiencia número 10 sobre criminalización de personas operadoras de justicia en Guatemala. Me acompaña de parte de la Comisión Interamericana la comisionada Roberta Clark, la comisionada Gloria de Mis, la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana, Tania Renaud. Las reglas de esta audiencia son las siguientes. Les vamos a pedir que para asegurar que la audiencia sea inclusiva, todas las personas que participen inicien sus presentaciones indicando su nombre, su cargo, la organización o la institución a la que representan, y posteriormente, cada vez que tomen la palabra, también les vamos a agradecer que vuelvan a decir su nombre al inicio, de tal manera que las personas con discapacidad visual puedan identificar quién hace uso de la palabra. Del mismo modo, recordamos que estas audiencias disponen de subtítulos en Zoom. Cada persona puede activarlos directamente desde sus equipos y elegir el tamaño de visualización, y también están disponibles para las personas que nos siguen a través de nuestros canales de la Comisión Interamericana. La audiencia tiene interpretación simultánea, les pedimos que revisen que está activa, porque será en castellano y en inglés. Y por eso también les vamos a pedir que quien hable, y me lo digo a mí misma, lo hagamos pausadamente para facilitar el trabajo de las personas intérpretes. Quiero saludar especialmente a las organizaciones aquí representadas que se van a presentar, quienes solicitaron la audiencia, y agradecerles por la solicitud de esta audiencia. Y también quiero agradecer y saludar especialmente a la representación del ilustre Estado de Guatemala, representado por la COPADE, representado por la Cancillería, por la misión permanente ante la OEA, y también representado por el Ministerio Público. Agradecemos esta importante delegación del Estado de Guatemala que facilita el diálogo y la utilidad de estas audiencias. La Comisión Interamericana está celebrando esta audiencia en el marco del 192 periodo de sesiones, y no podemos dejar de señalar que estamos enfrentando retos importantes. La defensa y promoción de los derechos humanos enfrenta actualmente una situación marcada por crecientes desafíos que amenazan su garantía y respeto. A pesar de los retrocesos y dificultades, es fundamental continuar trabajando con firmeza y compromiso para avanzar en la construcción de sociedades más justas e igualitarias. Como parte de este trabajo y de este compromiso, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos seguimos adelante con determinación, dando visibilidad y monitoreando la situación a través de este mecanismo que son las audiencias públicas. Vamos a organizar la audiencia de la siguiente manera. Primero tendrá lugar la sociedad civil, 20 minutos. Hay un cronómetro que va a estar facilitando el manejo del tiempo. Luego tendrán 20 minutos el Estado, les pedimos que lo administren entre las instituciones para que en total sean 20 minutos. Luego la Comisión Interamericana va a tener sus 20 minutos para hacer preguntas o reflexiones, y luego les volveremos a dar la palabra a la sociedad civil y al Estado en tiempo similar. Dicho esto, le paso entonces la palabra a la sociedad civil y por sus primeros 20 minutos. Muchas gracias. Buenos días, reciban un saludo en nombre de la Convergencia por los Derechos Humanos. Soy Juan Francisco Sandoval, fiscal guatemalteco destituido ilegalmente y actualmente en el exilio. Abordaré lo atinente a la cooptación del sistema de justicia y sucesivamente cederé la palabra para actualizar sobre la situación de la Fiscalía, la criminalización de operadores de justicia, la injerencia de la Fiscalía en procesos de selección y las peticiones. En el proceso de elección de cortes en Guatemala se vio en tiempo real la influencia abusiva de diferentes sectores para que la justicia funcione de acuerdo con sus intereses y prioridad en detrimento de su finalidad, generando preocupaciones significativas sobre la independencia judicial y la estabilidad democrática. Ese proceso
fue marcado por irregularidades y la influencia de actores con antecedentes cuestionables, donde el Congreso debía garantizar un proceso de selección transparente y basado en el mérito, y al contrario, resaltó la inclusión de candidatos vinculados a casos de corrupción que desmanteló el Ministerio Público, falta de transparencia en la selección, interferencias y amenazas durante el proceso, lo que resultó en una lista de candidatos cuestionables. Esto desencadenará la continuación de políticas de impunidad y la criminalización de operadores de justicia. Como documentó esta comisión, la OEA y el panel de la sociedad civil, el diseño y funcionamiento de comisiones de postulación afectaron negativamente, generando incentivos al proceso con el cual operadores políticos han logrado incidir en la elección de magistrados a través de la influencia que ejercen sobre comisionados, como lo revelaron las investigaciones que realizaba la antigua FESI, donde Roberto López Villatoro, Gustavo Alejos, Gustavo Herrera, entre otros actores, fueron documentados. Resulta nuevamente relevante evidenciar la necesidad de una reforma judicial que garantice que los cargos sean designados con apego a principios y estándares internacionales y que promuevan la independencia del Poder Judicial. Por eso invocamos un diálogo permanente entre políticos y sociedad guatemalteca con el fin de encontrar alternativas al actual proceso de selección, porque está suficientemente demostrada la cooptación y las repercusiones negativas para la sociedad guatemalteca que potencia la criminalización de, entre otros actores, los operadores de justicia. Además de los vicios que son de sobra conocidos, tampoco se han adoptado medidas afirmativas para incentivar la presentación de candidatas mujeres ni criterios que promuevan su participación activa y la difusión sobre el proceso de candidaturas a nivel local, comunitario y rural. La no elección de cortes independientes conlleva varios riesgos para la justicia y la democracia. Entre los principales se encuentran el debilitamiento del Estado de Derecho, la impunidad, la corrupción, continuar con la pérdida de confianza en el sistema judicial, la intervención del crimen organizado, la inseguridad jurídica y la persecución política y represión. Estos riesgos resaltan la importancia de fortalecer la independencia judicial para acceder a una justicia imparcial y equitativa, porque las consecuencias de esos vicios ya los estamos viviendo. Mayor persecución judicial, porque los magistrados fueron elegidos bajo influencia de grupos de poder. La criminalización se va a mantener y se va a intensificar. Falta de independencia judicial. Los criminalizados no hemos tenido acceso al debido proceso ni a justicia imparcial. Magistrados comprometidos con intereses corruptos podrán obstaculizar la revisión de los casos ante esa persecución injusta. Se va a potenciar el exilio y la autocensura, pues más operadores de justicia criminalizados optarán por el exilio para resguardar su seguridad o evitar procesos arbitrarios, como en mi caso. La pérdida de confianza en el Poder Judicial continuará. Recordemos que Consuelo Porras obstruyó las investigaciones por anomalías en procesos de selección de cortes en 2014 y 2020, y por el contrario nos persigue a los fiscales y a los jueces encargados de gestionar las pesquisas. El impacto de esa elección va a depender también de la respuesta de la sociedad civil, la comunidad internacional, el gobierno y los propios operadores de justicia que aún resisten dentro del sistema. A continuación cedo la palabra a Alejandro Rodríguez. Muy buenos días, mi nombre es Alejandro Rodríguez y hablaré sobre la situación actual del Ministerio Público de Guatemala. El Ministerio Público es un actor principal del sistema de justicia. La designación de Consuelo Porras como fiscal general por parte de los presidentes Morales y Yamatei es el producto del consenso de actores políticos para cortar la justicia y beneficiarse de la corrupción sistémica. Para ello, reforzaron el poder de la fiscal general y la ley orgánica del Ministerio Público en perjuicio de la independencia fiscal, lo que ha facilitado imponer instrucciones ilegales bajo la amenaza de traslados y destituciones arbitrarias. La alianza con sectores corruptos ha favorecido a la fiscal Porras con un incremento presupuestario del 350%. Este aumento no se ha traducido en mejoras significativas a su desempeño, el cual exhibe el mayor retroceso en su historia institucional. Durante la gestión de Consuelo Porras, el 87% del total de casos fueron desestimados, generando una impunidad estructural y negando el acceso a la justicia a cientos de miles de víctimas de delitos. Esta inefectividad se observa en la tasa de resolución de los delitos más graves.
3.73% en violencia contra la mujer, 1.6% en robo agravado, 6% en delitos contra la vida. Por ello, la tasa de impunidad en Guatemala en delitos graves sobrepasa el 94%. Esto causa desconfianza en la fiscal general. Apenas el 0.44% considera que el MP lucha contra la corrupción. Los pueblos indígenas y más de 150,000 guatemaltecos han firmado peticiones exigiendo su renuncia. La grave destrucción institucional causada por Porras tardará décadas en ser subsanada. 150 de los mejores fiscales han sido destituidos arbitrariamente. Algunas de estas destituciones han sido en desacato de medidas provisionales decretadas por la Corte Interamericana, como en el caso de los fiscales Carlos de León y Elena Sut, a quienes además se les retiró los esquemas de seguridad, lo que motivó que tuvieran que salir al exilio. Las destituciones ilegales y arbitrarias han sido el mecanismo para imponer directrices ilegales y los fiscales que se han opuesto a sus órdenes han sido destituidos y criminalizados. Esto ha generado una impunidad en los casos de gran corrupción investigados por CICIG. 116 funcionarios públicos y empresarios han sido absueltos en los últimos 3 años a través de la manipulación de los procesos. Además, Porras ha desmantelado la Fiscalía de Extensión de Dominio con el objeto de obstruir investigaciones o devolver bienes para favorecer a políticos como Yamatei, Jimmy Morales, entre otros. En noviembre de 2024 se desarticuló la Fiscalía de Derechos Humanos y se nombró como jefe a Noé Rivera, incluido en la lista N. De esta manera se realiza un proceso de reestructuración con el objetivo de conceder impunidad en casos de justicia transicional y criminalizar a los operadores que llevaron estos casos. Adicionalmente, altos funcionarios del Ministerio Público han sido denunciados por dirigir actos de vigilancia y hostigamiento contra operadores de justicia. En enero, el ministro de Gobernación denunció haber sido perseguido y fotografiado por una estructura de inteligencia paralela vinculada a la cuenta YesMaster. Igualmente, el magistrado de Corte de Constitucionalidad, Robert López, ha señalado que la cuenta YesMaster es manejada por Pineda. Resulta urgente investigar las relaciones del Ministerio Público con la cuenta YesMaster, la Fundación contra el Terrorismo y otras estructuras de inteligencia paralela que han intimidado y criminalizado a operadores de justicia. En conclusión, el MP ha incumplido gravemente sus funciones y ha abusado de su poder para favorecer a las estructuras criminales en el Estado. Todos estos actos constituyen graves crímenes. Desafortunadamente, no existen mecanismos legales para investigar la responsabilidad civil, penal y administrativa de la fiscal general en Guatemala. Por ello, es necesario cumplir con las recomendaciones de la Comisión de crear un mecanismo internacional que pueda realizar una investigación objetiva e independiente que deduzca las responsabilidades legales en que han ocurrido y haga cesar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ministerio Público. Además, es necesario reformar la ley orgánica del Ministerio Público para adecuarlo a sus obligaciones internacionales de que ningún funcionario público puede estar por encima de la ley. A continuación, doy la palabra a Flor de María Gálvez. Buenos días, Flor de María Gálvez Álvarez, miembro de la Convergencia de Derechos Humanos. Hablaré sobre los impactos de la criminalización de exoperadores de justicia en Guatemala. La criminalización opera en 2 dimensiones. Primero, quienes la sufren directamente ven vulnerados sistemáticamente sus derechos fundamentales, enfrentando prisión o viéndose forzados al destierro. Segundo, la sociedad guatemalteca presencia impotente cómo se desmorona la credibilidad del sistema judicial y se debilita el tejido democrático. Desde el ámbito personal, quienes sufren persecución han enfrentado de manera sistemática campañas de estigmatización pública, acoso y violencia en espacios digitales, órdenes de aprehensión carentes de fundamento legal y probatorio, vigilancia constante que viola su privacidad, amenazas continuas que generan un estado permanente de angustia, un exilio forzado que ha destrozado sus proyectos de vida, separándolos de sus familias y comunidades. La presentación de acciones penales reiterativas que reproducen contenidos difundidos a través de plataformas digitales pretende otorgar carácter jurídico a imputaciones carentes de sustento probatorio, constituyendo mecanismos de criminalización. Esta deficiencia procesal se vio evidenciada en los procedimientos seguidos en contra de Eduardo Pantaleón, Samari Gómez y Orlando López, quienes fueron absueltos tras varios meses de haber sido sometidos a procesos penales sin fundamento. Las exoperadoras de justicia han sido objeto de violencia
por razones de género manifestada mediante actos discriminatorios, campañas sistemáticas de difamación y amenazas, destacándose el hostigamiento cibernético, caracterizado por comunicaciones de contenido misógino difundidas mediante perfiles anónimos. A la fecha se ha logrado documentar que 60 exoperadores de justicia han sido criminalizados, entre los que se encuentran jueces, juezas, magistrados, magistradas, fiscales, mandatarios de la CICIG, abogados y abogadas defensores. De ellos, 48 tuvieron que salir del país. En su contra se han presentado al menos 246 denuncias penales. Todas y todas han sufrido hostigamiento en redes sociales y medios digitales, y al menos 26 exoperadores de justicia tienen órdenes de aprehensión pendientes. Se tiene conocimiento que se ha iniciado una persecución en contra de abogados y abogadas que ejercen la defensa técnica, configurándose así una criminalización del ejercicio profesional de quienes asumen la representación legal de los y las exoperadoras de justicia. En la presente audiencia resaltamos los casos de Claudia González Orellana, exmandataria de la CICIG, quien fue detenida por supuesto abuso de autoridad. Su audiencia de primera declaración inició 9 días después de su aprehensión, violentando el debido proceso. Fue ligada a proceso penal y enviada a prisión preventiva durante al menos 80 días. El proceso ha sufrido numerosas suspensiones, incluyendo una donde el juez alegó sentirse intimidado por los medios de comunicación. El caso muestra un patrón consistente de retrasos maliciosos que se han extendido por más de 17 meses. El caso de Estuardo Campo Aguilar, exfiscal anticorrupción que lleva 13 meses en prisión preventiva. Fue detenido por 3 procesos espurios impulsados por el Ministerio Público. Fue trasladado en 2021 para evitar que continuara investigando la corrupción de los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Yamatei. Sus audiencias también han sido suspendidas más de 10 veces como táctica dilatoria. En relación a las extradiciones de Telma Aldana Hernández, exfiscal general, y Juan Francisco Sandoval Alfaro, extitular de la FESI, los procedimientos continúan por vía diplomática a pesar de múltiples recursos de impugnación. Las solicitudes siguen vigentes, aunque los procesos penales subyacentes presentan vicios de origen, por lo que se insta al organismo ejecutivo a analizar exhaustivamente la procedencia de estas solicitudes para evitar convalidar procesos con irregularidades sustantivas. Cedo la palabra a Naomi Rodríguez. Buenos días, mi nombre es Naomi Rodríguez, miembro de la Convergencia por los Derechos Humanos, y mi intervención es en relación a la injerencia del Ministerio Público en procesos de selección. Luego de un proceso electoral plagado de irregularidades y atentados en contra de la voluntad popular por parte del Ministerio Público de Consuelo Porras, un hito importante en la defensa de los derechos humanos fue la resistencia que duró más de 106 días, impulsado por las autoridades indígenas, que significó la defensa de la democracia y garantizó de cierta forma la seguridad del binomio presidencial. Si bien existe ahora un nuevo gobierno que ha dado cuenta de una política de respeto a los derechos humanos, es importante analizar que algunos factores siguen siendo los mismos, y esto ha permitido la perpetuidad de procesos de criminalización. Las acciones golpistas no han cesado. Para el actual gobierno se han emprendido casos que atentan no solo contra las personas en particular, sino también colocan en riesgo su actuación. Tal es el caso construido en contra de Ligia Hernández, quien tiene un fuerte componente político y que ha utilizado actores como el juez Freddy Orellana para criminalizar. La negativa del Ejecutivo a la destitución de la fiscal general ha permitido que los procesos de criminalización se mantengan y que la mayoría de recursos que se le ha asignado al presupuesto del Ministerio Público no estén encaminados a la investigación de delitos, sino más bien a la fabricación de casos. Durante el mes de febrero se llevó a cabo la elección de Junta Directiva y Tribunal de Honor en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, en donde se inscribieron 11 planillas. Varias de estas planillas estaban asociadas con la fiscal general Consuelo Porras y actores aliados a ella que en otras ocasiones han manipulado las comisiones de postulación. Afortunadamente, una de las planillas que se visualizaba como el posible cambio, la planilla 10, obtuvo la mayor cantidad de votos para la Junta Directiva, y a pesar de los múltiples intentos por parte del Ministerio Público de dejarla fuera, sin embargo, durante este proceso resultó criminalizado Eduardo Masaya, candidato a prosecretario de dicha planilla.
Es importante mencionar que durante el año 2026 se llevará a cabo varios procesos que son de suma importancia para garantizar el Estado de Derecho en Guatemala. Estos procesos son la elección de Corte de Constitucionalidad, Fiscal General y Tribunal Supremo Electoral. No cabe duda que la Fiscal General, María Consuelo Porras, continuará criminalizando a personas que consideren una amenaza para seguir con la cooptación del sistema de justicia. El Ministerio Público puede tener un impacto indirecto en el proceso de elección en varias formas. Primero, podría actuar como un actor en la revisión de las candidaturas, promoviendo investigaciones sobre posibles implicaciones de los postulantes, como conflicto de intereses, historial ético o actos de corrupción. En este sentido, sus acciones podrían influir en la legitimidad de los candidatos. Dos, si existen denuncias o investigaciones sobre magistrados de la Corte de Constitucionalidad salientes o sobre candidatos para la nueva Corte, el Ministerio Público tiene la facultad de investigar y presentar indicios que podrían influir en opinión pública o en las decisiones de los responsables de la elección. Y tres, aunque el Ministerio Público no interviene directamente en el proceso de selección, podría presentar acciones que criminalicen a las personas que participen en el proceso de elección. Dejo en uso de la palabra a Nery Rodenas. Muchas gracias, muy buenos días, honorables comisionados. Mi nombre es Nery Rodenas, a quienes dirijo las siguientes conclusiones y peticiones. 1. Las acciones de criminalización promovidas por el Ministerio Público bajo la dirección de Consuelo Porras en contra de operadores y operadoras de justicia constituyen una forma de castigo ejemplificante contra quienes colaboraron en investigaciones de casos de corrupción e impunidad. Contrario a dichas acciones, el Ministerio Público ha favorecido a personas indicadas en casos de corrupción que fueron investigados por las y los operadores de justicia, quienes ahora enfrentan persecución penal. 2. El Ministerio Público ha realizado acciones ilegales y arbitrarias, entre ellas el desmantelamiento de la Fiscalía de Derechos Humanos encargada de los casos de justicia transicional. Esta práctica similar ocurrió con la Fiscalía Especial contra la Impunidad FESI, que fue desmantelada y transformada en un instrumento de persecución política contra quienes colaboraron en investigaciones de corrupción. Por todo lo expuesto, solicitamos a esta honorable comisión: 1. Fijar un plazo al Estado de Guatemala para dar seguimiento a las recomendaciones presentadas por la comisión luego de llevar a cabo la visita in loco a Guatemala en julio de 2024, que instó al Ministerio Público a cesar la criminalización contra personas operadoras de justicia, personas defensoras de derechos humanos, legisladores, periodistas, estudiantes, profesores, integrantes de partidos políticos, funcionarios públicos, así como contra integrantes de organizaciones indígenas, campesinas y sindicales. También recomendó realizar un examen independiente del funcionamiento del Ministerio Público y su impacto a los derechos humanos, y generar las condiciones para la atención y el retorno de personas exiliadas que incluyan un plan de reparación integral. 2. Solicitamos la creación de un mecanismo especial para dar seguimiento a las recomendaciones de los informes sobre Guatemala y que mantenga a Guatemala en el capítulo 4b del informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta que el Estado cumpla con dichas recomendaciones. 3. Solicitamos a la honorable comisión observar y dar acompañamiento a los próximos procesos trascendentales para el sistema de justicia de Guatemala, como lo son elección de magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad y del Tribunal Supremo Electoral y la elección de fiscal general. El acompañamiento contribuirá a garantizar procesos transparentes y objetivos y que se desarrollen sin ningún tipo de coacción, tráfico de influencias, corrupción y criminalización de las candidaturas e integrantes de las comisiones de postulación. 4. Solicitamos a la Comisión recordar al Estado su deber de abstenerse de emprender represalias contra las personas que han participado en esta audiencia, garantizando su seguridad e integridad. Al Estado de Guatemala solicitamos: 1. Definir un cronograma de trabajo para dar seguimiento a las recomendaciones realizadas por la Comisión en su visita in loco en Guatemala. 2. Reformar de manera urgente la Ley Orgánica del Ministerio Público. 3. Dar cumplimiento sin dilaciones a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Defensor de Derechos Humanos y otros versus Guatemala. Gracias. Muchas gracias a la sociedad civil por el excelente uso del tiempo y le paso la palabra entonces al ilustre Estado de Guatemala. Honorables comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones peticionarias, miembros de la delegación estatal. Me permito presentarme. Mi nombre es Yolanda Auxiliadora Pérez Ruiz, directora ejecutiva de la Comisión Presidencial por la Paz
y los Derechos Humanos, COPADE. En representación del Estado de Guatemala, agradezco a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por brindar este espacio de diálogo abierto y constructivo durante su 192 periodo de sesiones con el fin de abordar una problemática compleja, sensible y dolorosa: la criminalización de los operadores de justicia en Guatemala. El 29 de enero del presente año, el Estado de Guatemala fue notificado de la solicitud de audiencia realizada por las organizaciones peticionarias y cuyo propósito es examinar y debatir la criminalización de los operadores de justicia en el país. En respuesta a ello, me permito presentar la postura del organismo ejecutivo respecto al escrito presentado por las organizaciones peticionarias, para luego ceder la palabra a los representantes del Ministerio Público, quienes plantearán sus argumentos en relación con los señalamientos expuestos durante la audiencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos, así como de operadores de justicia, ocurre a través del uso indebido del derecho penal, lo cual consiste en la manipulación del poder punitivo del Estado por actores estatales y no estatales. Esto se realiza con el objetivo de controlar, castigar o impedir el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos, afectando con ello también las garantías procesales de las personas perseguidas, quienes se convierten en sujetos de procesos penales arbitrarios. El gobierno del presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera reconocen la existencia de un contexto desafiante en materia de derechos humanos, caracterizado por la criminalización de operadores de justicia y defensores de derechos humanos, así como por el uso indebido del derecho penal que ha afectado hondamente la independencia judicial y el derecho de defensa de los derechos fundamentales. El gobierno de Guatemala asume con responsabilidad, firmeza, el compromiso de proteger los derechos humanos y fortalecer el Estado de Derecho. En este sentido, se ha adoptado una postura política clara y decidida a, primero, reconocer públicamente el importante rol de los operadores de justicia y defensores de derechos humanos en la consolidación de la democracia y la protección de las libertades fundamentales. Segundo, rechazar de manera enfática cualquier forma de criminalización, represalia, intimidación o violencia contra estas personas en el ejercicio legítimo de sus funciones y derechos. 3. Fortalecer las instituciones democráticas para asegurar su independencia y protección ante cualquier intento de injerencia o instrumentalización del poder punitivo del Estado. Actualmente, Guatemala, como es sabido por todos, atraviesa un momento crítico en relación con la criminalización de operadores de justicia, a pesar del firme compromiso del gobierno con la protección de los derechos humanos. Lo anterior se ha traducido en la decisión de reabrir las puertas del Estado a los mecanismos internacionales de protección, permitiendo una supervisión independiente de la situación
de derechos humanos en el país. Ejemplo de ello han sido las visitas oficiales del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuyo informe fue rendido el día de ayer en Bruselas, y de la propia CIDH. En particular, la CIDH señaló en sus observaciones preliminares de la visita en loco que el uso abusivo del derecho penal se intensificó tras la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, en el año 2019, afectando hondamente principalmente a los operadores de justicia investigados e imputados por supuestos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Se identificaron 5 patrones de instrumentalización del derecho penal y afectaciones a la independencia judicial. Empezamos con las denuncias múltiples con las mismas personas. Denuncias anónimas o infundadas para generar presión, hostigamiento e intimidación. Uso de tipos penales ambiguos o inadmisibles en los hechos denunciados. El uso y abuso de la prisión preventiva. Las violaciones al debido proceso y al derecho de defensa, incluyendo prácticas dilatorias y denegación de acceso a expedientes. Asimismo, los procedimientos especiales de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han emitido pronunciamientos relevantes, como el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, que ha calificado, al menos en 3 casos en Guatemala, como detenciones arbitrarias. En respuesta a estos diagnósticos, el gobierno de Guatemala está impulsando un cambio profundo a través de la política pública para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, liderado por COPADE, con los objetivos estratégicos siguientes. 1, promover el respeto de los derechos humanos de las personas defensoras de los derechos humanos, con el reconocimiento de su rol en una sociedad democrática. 2, crear mecanismos de prevención de riesgos y amenazas contra personas que defienden los derechos humanos. 3, implementar un modelo de atención y protección integral para las personas defensoras de derechos humanos. Y 4, promover la coordinación interinstitucional con el sector justicia para garantizar el acceso a la justicia y la reparación digna a las personas defensoras de derechos humanos. El proyecto de la política pública que he mencionado se encuentra en la fase de los dictámenes técnicos y jurídicos en los ministerios que están vinculados con la implementación de este instrumento, por lo que el Estado se encuentra avanzando para su pronta aprobación por medio del acuerdo gubernativo que le dará vigencia. Reconocemos que este proceso es arduo, desafiante, pero el Estado de Guatemala mantiene una firme e irreductible convicción de que a través de esta política pública se brindarán garantías efectivas a los operadores de justicia, permitiéndoles continuar con su labor en defensa de los derechos humanos sin temor a las represalias ni a la criminalización injusta. El gobierno de Guatemala, por mi medio, reafirma su compromiso con el Estado de Derecho, la independencia judicial y el respeto a los derechos humanos. Y reitera su disposición al diálogo constructivo con los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil.
Reitero mi agradecimiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a las organizaciones peticionarias por permitirnos expresar la postura del Estado en esta audiencia, y con esta afirmación concluye mi intervención cediendo la palabra a los representantes del Ministerio Público para que prosigan con sus argumentaciones respecto a lo dicho por los peticionarios. Muchas gracias. Le pasamos la palabra al Ministerio Público para que proceda a dar sus argumentaciones en relación con lo expresado por los peticionarios. Gracias. Buenos días. Primero, antes que nada, quisiera hacer referencia a que COPADE pues, notificó al Ministerio Público o trasladó la nota de fecha 3 de diciembre de 2024 presentada por Convergencia por los Derechos Humanos. Primero quiero resaltar, pues llama la atención de que dentro de tanto la introducción, la justificación y los aspectos señalados en la misma, pues difieren un poco de la argumentación que se dio al inicio de la audiencia. Para iniciar, quiero señalar que el Ministerio Público es una institución autónoma, ¿sí? Por mandato constitucional, que sus fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes y velar también por la persecución penal, realizar esa persecución penal. También que el Ministerio Público diariamente rinde cuentas ante la sociedad guatemalteca, ante los tribunales de justicia, ya que todas las actuaciones que son presentadas ante los tribunales de justicia son resueltas por jueces quienes tienen a su cargo el control jurisdiccional de las diferentes actuaciones y en el libre ejercicio de su independencia judicial autorizan o no las solicitudes que presenta el ente investigador, con lo cual puedo señalar que existe efectivamente una verificación diaria de todo lo actuado por los diferentes fiscales a lo largo de la República de Guatemala y ante los tribunales de justicia. No aceptamos como Ministerio Público los señalamientos que se hacen, ya que para eso existen los tribunales de justicia, donde son verificadas las solicitudes que se presentan. En este caso, si existe algún tipo de reclamación en cuanto a las acciones que realiza el Ministerio Público, estas dependen directamente de los jueces, ya que de manera arbitraria y sin ningún tipo de control el Ministerio Público no podría actuar, porque claramente nuestro ordenamiento procesal penal establece que estamos sujetos a las resoluciones de los tribunales de justicia. Asimismo, quiero aclarar que agradezco que vivo en un país donde la presunción no es un delito, ni se me condena por presunciones. También que actualmente el Ministerio Público cuenta con un presupuesto con el cual subsiste sin ningún tipo de ayuda internacional, pese a haber alcanzado una cobertura a nivel nacional que en ningún momento de la historia del Ministerio Público se había podido dar, acercando la justicia a las personas que tanto lo necesitan. También que el crecimiento del personal del Ministerio Público, tanto fiscal, técnico como administrativo, refleja que casi somos 14,000, entre 13,000 y 14,000 trabajadores los que damos la cobertura y prestamos el servicio a nivel nacional. También quiero aclarar que muchos temas de los que se señalan acá están solamente dirigidos a exoperadores de justicia, defensores de derechos humanos. Sin embargo, no veo ningún pronunciamiento con respecto al ciudadano común, al que sufre las inclemencias de la delincuencia. Esa delincuencia que el Ministerio Público no puede controlar, ya que no es función del Ministerio Público el hecho de la prevención del delito, ya que esto corresponde a un ministerio en específico del Estado de Guatemala, el cual tiene a su cargo esa función
preventiva del delito. El Ministerio Público atiende específicamente las denuncias que les son presentadas, da el seguimiento respectivo, realiza las investigaciones y somete a consideración de los tribunales de justicia las diferentes solicitudes para que sean los jueces quienes autoricen o no tales diligencias. Asimismo, quiero aclarar que la figura de la desestimación es una figura legal que establece nuestro ordenamiento procesal penal y que ésta no cierra en definitiva las investigaciones realizadas. Asimismo, quiero aclarar también que en caso de que las personas o quienes presentan las denuncias no se encuentren de acuerdo con la actitud asumida por el Ministerio Público o por el órgano jurisdiccional, pueden oponerse a tal decisión y esto conlleva una serie de procesos en los cuales se puede volver a reactivar la investigación por orden de juez competente. Así también que estas desestimaciones, si en algún momento se presentan elementos de convicción que puedan permitir la reapertura o la continuación de la investigación, se dan y así ha sucedido en muchas ocasiones. Con respecto a la salida de fiscales y a traslados, es una situación que se ha realizado en el Ministerio meramente para fortalecer la institucionalidad. Quiero también aclarar que para este extremo existen todo un andamiaje tanto administrativo como laboral, judicial, para poder venir y oponerse a tales decisiones cuando éstas contravienen la ley. Entonces, tenemos un sistema de justicia fortalecido, el cual debe ser accionado para tener los resultados que se esperan. Serán los jueces de trabajo quienes posteriormente podrán determinar si la actitud o la decisión asumida en la dirección del Ministerio Público en cuanto a materia laboral fue adecuada o no. Por lo tanto, quiero aclarar que todos esos extremos ¿sí? Escapan a la realidad que actualmente vivimos. También quiero señalar que en el caso de la solicitud que se hace con referencia a que el organismo ejecutivo se involucre en los temas de las solicitudes de extradición, me preocupa un poco que a esta Comisión Interamericana se hagan solicitudes de interferencia de poderes. Sabemos que en Guatemala se rige esa independencia de poderes. El Poder Ejecutivo no va a poder tener injerencia sobre el judicial y sobre el legislativo y viceversa. Entonces, me llama poderosamente la atención de que se hagan este tipo de solicitudes, de que haya una injerencia por parte del organismo ejecutivo en cuanto a solicitar el tema de las extradiciones, que como refiero, existe un procedimiento interno para que se puedan solventar estas situaciones por las personas que así lo estimen pertinentes. Como les digo, en Guatemala reina la presunción de inocencia y solamente sometiéndose al proceso penal, como ya se mencionó incluso en esta audiencia, se va a determinar si existe una responsabilidad penal o no. También quiero señalar que en cuanto a seguir prácticas contrarias a la ley y que se intente verificar el funcionamiento del Ministerio Público por otras instancias o por entes internacionales, creo que ese es un ejercicio que fracasó aquí en Guatemala. Creo que no dio los resultados y además no puede existir un ente internacional que revise el actuar del Ministerio Público en el mandato que tiene constitucionalmente, que es la persecución penal, porque como en un principio señalé, todas las actuaciones, exactamente todas las actuaciones que realiza el Ministerio Público son revisadas por jueces contralores de garantía, que verifican que estas solicitudes no violenten derechos humanos, no violenten las leyes, no violenten la Constitución y en todo caso las personas que hayan sido, pues en este caso, procesadas, tienen la oportunidad de usar todos los recursos que tengan a su alcance, hasta incluso la figura del amparo, para poder revertir cualquier ilegalidad que en su caso pudiera haber existido. Entonces, en este sentido, este es el pronunciamiento del Ministerio Público
Gracias por su atención. Muchas gracias al Estado de Guatemala por su presentación. Desde la Comisión Interamericana vamos a tomarnos unos minutos para hacer algunas preguntas a ambas partes y le voy a pasar primero la palabra a la comisionada Roberta Clark. Thank you very much, Commissioner Pochak, and good morning, everyone, representatives of the state, and also representatives of society. Thank you for this suggesting this hearing, which comes actually in the context of the visit, the Inter-American Commission's visit, in local visit to Guatemala in 2024, and Commissioner Pochak will no doubt speak about it when she presents that report on that in local visit is currently under preparation. So this will be a useful input into the preparation of that report. I want to start off by appreciating the courage of the civil society organizations and justice operators who are participating here today. And it does take courage because when we were in Guatemala, I had never had the experience of being in a country where so many human rights defenders and justice operators that we spoke to were under criminal charges. It was an extraordinary experience for me, extraordinary. And so I want to just recall, as we are engaging in this dialogue, Article 63 of the Rules of Procedure of the Commission, which speaks to the obligation of the state not to prosecute witnesses or experts or anyone or carry out reprisals against them or their family members because of their statements or opinions, expert opinions given before the commission. So the obligation of non-reprisals is an important one, and I think it's one that needs to be restated over and over in this hearing on criminalization of justice operators in Guatemala. I also want to appreciate the commitment, as stated by the representative Kupade, on the commitment of the executive to strengthen the rule of law and to also promoting the rights of human rights defenders, as well as promoting the independence of justice operators. All of this is a very important framework. But yet still, we do have a scenario where there's a public prosecutor's office that is engaged in a pattern of charging persons who describe themselves as human rights defenders and also justice operators who we understand have been engaged in scrutinizing corrupt practices. So I just want to say, and maybe what my question, in our visit to Guatemala, we did meet with so many people all across the country, and we did have preliminary observations. And the preliminary observations under the heading justice system, one of the recommendations that we made was for the conduct of an independent review of the functioning of the public prosecutor's office and the impact of the public prosecutor's office on human rights, taking into account the widely disseminated allegations of lack of objectivity. Now, I hear very clearly the representatives of the public prosecutor's office saying that all they're doing is implementing the rule of law, and I think the language of strict, they're the guardians of the strict legality, strict compliance with the law, and that's what they're doing. But representatives of the public prosecutor's office, I think it would be very fair to say that there's another perception that in fact what is happening is not just strict compliance with the law, but something that may be more sinister. Whether that's true or not true, I think is what's behind the recommendation of the commission that there should be a fully objective and independent review of the public prosecutor's office. I do understand the office is independent, constitutionally independent, but I think that this recommendation of the commission should be seriously considered, and also having regard to the fact that under the Guatemalan Constitution itself, international law has preeminence, and in particular also international human rights law. And this is a regional and therefore international human rights body making a recommendation in good faith to the public prosecutor's office to ensure that there is the best confidence
that its conduct is impartial and unbiased. So my question is really just to the representative of the Public Prosecutor's Office about whether or not this recommendation has been implemented, and if not, why not? And also to offer the Commission's assistance in developing a scope of work that would allow for this independent review of the functioning of the Public Prosecutor's Office. And then for the representative of civil society and Kubade, I would like to hear a little bit about the cases, particularly against judicial officers. The judicial officers are under criminal charges. What is the average length of time in which these cases are resolved one way or the other? In other words, are we seeing delay in the prosecution of these cases that are hanging over the heads of justice operators? And also, how is pretrial detention being used in relation to justice operators, having regard also to the Commission's recommendations on ceasing the use of pretrial detention in this context of criminalization of justice operators? So with that, I stop here, and thank you very much for listening to me. Muchas gracias, comisionada Clark. Le paso la palabra a la comisionada Denise. Thank you very much, Commissioner Pochak. First of all, I thank the participants to this meeting, the representatives of the state, as well those of civil society. And I want to be brief in my intervention. I want to, first of all, underscore the intervention of Commissioner Clark, and listening very carefully to the presentation made by the representatives of the Public Prosecutor's Office. I have the following question that I would like to pose. And that question has to do with something that was said during their presentation, and I want them to elaborate. It has to do with transfer of justice operators, and they indicated that there are criteria that cover the transfer of or dismissal of prosecutors. But I would like to know, what are these criteria that govern transfer or dismissal of prosecutors, like Tomas Rodriguez, for example, from the Human Rights Prosecutor's Office, and how do these transfers impact ongoing investigations into corruption or human rights cases? Furthermore, they indicated that there is an appeal mechanism. What is that appeal mechanism for justice operators challenging arbitrary transfers, and have such appeals succeeded? Do they have anything to share with us in terms of statistics? I am very interested in that. Thank you very much. I yield the floor back to you. Muchas gracias, comisionada. Le paso la palabra a la secretaria ejecutiva de la comisión. Muchas gracias, comisionada Pochak, y muy buenos días a todas y a todos las personas que están aquí, la representación del Estado, las organizaciones de la sociedad civil. Muy bienvenida a la nueva representante de COPADE. Nos da mucho gusto tenerla en la pantalla con una respuesta positiva para esta audiencia. A mí me gustaría comentar que mantener a Guatemala en el capítulo 4B es una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha estado desde 2021 relacionada con la falta de independencia del Ministerio Público y con el uso abusivo del sistema penal para la criminalización. No es un tema por el momento que esté relacionado con acciones directas del Ejecutivo, pero sí en cambio con acciones directas que merman la independencia de la justicia. Y quiero referirme a lo que Naomi Rodríguez comentó sobre procesos electorales futuros en la Corte de Constitucionalidad, en la Fiscalía General. Recientemente hemos visto procesos de elección en el Colegio de Abogados y también en las planillas
que fueron votadas hace un par de semanas. Vimos que en el caso de las elecciones de colegio de abogados parece ser que se detuvo a alguna persona, haciéndose una especie como de patrón. Nosotros lo que vemos desde la Comisión Interamericana es un patrón de ejecución de acciones que cuando se ponen en marcha las elecciones de cualquier órgano jurídico o político, se empiezan también a poner en marcha una serie de criminalizaciones y de detenciones que pareciera ser que tienen la intención de debilitar a los grupos jurídicos o políticos que están en clara oposición de unas formas de Estado que señala la Comisión en el capítulo 4b. Me gustaría escuchar el comentario de parte del Ministerio Público, si ese patrón es un patrón que ustedes también lo ven o que es una mera coincidencia, y también comentar sobre el uso de redes sociales que hacen altas autoridades del poder del Ministerio Público, en las que se utiliza especialmente la red social X para mencionar o con manera de escarnio o a manera de una narrativa muy poco apegada a un alto funcionario, a personas que están en el exilio, a personas que están siendo procesadas o criminalizadas, y queríamos conocer también sus apreciaciones sobre el uso de redes sociales que exceden desde un punto de vista, se puede decir que hay una libertad de expresión, pero que cuando un alto funcionario de un Estado o de una autoridad utiliza ciertas expresiones, pueden también mermar su capacidad o dejar entrever su afiliación política hacia ciertos grupos. Muchas gracias, comisionada Pochack. Muchas gracias, secretaria. Bueno, en mi carácter de relatora para Guatemala quiero hacer algunos señalamientos adicionales a los que han hecho mis colegas. En primer lugar, a pedido de las organizaciones, reiterar la obligación de cumplir con el artículo 63 del reglamento de la Comisión. Es una obligación que atañe a todas las autoridades del Estado, incluyendo al Ministerio Público, y esto lo remarco sobre todo porque al término de nuestra visita in loco, las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana y la respuesta que tuvo el Poder Ejecutivo a las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana ameritó una presentación de una causa judicial. De manera que no es ocioso reiterar la importancia de que todas las autoridades del Estado, incluyendo el Ministerio Público, cumplan con el artículo 63 del reglamento de la Comisión Interamericana y eviten adoptar ningún tipo de medida en represalia de cualquier persona que intervino en una audiencia pública de la Comisión Interamericana. En segundo lugar, agradecer a la sociedad civil y a las distintas autoridades del Estado aquí presentes por esta audiencia y la información proporcionada en esta audiencia, que es muy útil para el monitoreo permanente que hace la Comisión sobre la situación en Guatemala y particularmente para la elaboración del informe de país que está en elaboración en este momento y que será publicado en los próximos meses. Agradecemos al Poder Ejecutivo y agradecemos también al Ministerio Público por los aportes de información que nos han hecho llegar por escrito y también en el marco de esta audiencia. Lo que refleja esta audiencia es algo que nosotros venimos viendo hace mucho tiempo, sobre todo desde la asunción de las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo en Guatemala, que es estas dificultades en la articulación, ¿no? El Ministerio Público definitivamente es un organismo autónomo, como remarcan, y nosotros, por supuesto, avalamos que así sea. Los ministerios públicos son organismos autónomos, pero son organismos que pertenecen al Estado, forman parte del Estado, hacen a las reglas constitucionales e internacionales que debe respetar el Estado, y por lo tanto debe haber cierta lógica de articulación entre todas las instituciones del Estado para cumplir con los compromisos de derechos humanos. Lo que vemos en esta audiencia es un reflejo de lo que nosotros estamos advirtiendo en el monitoreo sobre la situación en Guatemala. Por eso sabemos que hay esfuerzos significativos que se están haciendo, pero
remarcamos que siguen siendo insuficientes. Las instituciones del Estado tienen que tender a un trabajo articulado para garantizar la vigencia del Estado de Derecho y manteniendo su autonomía y su independencia, pero trabajar de manera articulada en pos del Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos. Acá lo que nos están marcando es un dato adicional que nosotros, por supuesto, veníamos viendo, pero que no estábamos visualizando del todo, ¿no? Y es la íntima relación que existe entre la criminalización de personas operadoras de justicia y la impunidad por graves hechos de corrupción que ocurren en Guatemala. Digamos, no es ociosa de destinar el aparato criminal a operadores de justicia que eran quienes investigaron los casos de corrupción. Esto lleva a la impunidad en casos de corrupción, que es un tema que la Comisión Interamericana viene monitoreando en Guatemala hace muchísimos años, ¿no? Un Estado que tiene enormes cuotas de corrupción en gran escala, que estaba siendo atacada esa corrupción por instituciones especialmente dedicadas a esa, con personas capacitadas, expertas, funcionarios judiciales altamente capacitados e independientes, y que todo ese andamiaje institucional que se había creado hace unos años se desmoronó deliberadamente, y quienes estaban a cargo de llevar adelante esas causas de corrupción fueron y siguen siendo perseguidas por la justicia. Entonces, acá hay una cuota, digamos, de cierta explicación que el Ministerio Público también tendría que darnos, y por eso agradecemos que esté presente en esta audiencia, porque no solamente se trata de analizar una práctica de criminalización que la Comisión Interamericana viene advirtiendo sobre personas defensoras de derechos humanos, activistas, estudiantes, profesores, referentes políticos, sindicales y operadores de justicia, sino además lo que está en discusión es la eficacia del Ministerio Público para llevar adelante su trabajo. Lo que queremos conocer es cuántos son las personas condenadas por grandes hechos de corrupción, ¿no? Porque sabemos que hay causas de corrupción que se están impulsando. Ahora, esas grandes causas de corrupción que estaban impulsando estos operadores judiciales que están siendo perseguidos, hostigados, exiliados, etcétera, ¿quién las está investigando y cuál fue el resultado de esas investigaciones, ¿no? Entonces ahí hay un elemento de impunidad en grandes hechos de corrupción sobre el que el Ministerio Público también debe dar cuentas. Y este espacio es un espacio que ojalá se diera en Guatemala, ¿no? Y no tendría que contar con la participación de la Comisión Interamericana, pero no hay estos espacios en donde el Ministerio Público pueda dialogar con otras instituciones del Estado y pueda dialogar con expertos, con sociedad civil, con referentes del mundo de derechos humanos para dar cuenta de lo que hace, ¿no? Nosotros no queremos ser quienes le decimos al Ministerio Público lo que tiene que hacer de ninguna manera, ni la Comisión Interamericana planteó en sus observaciones preliminares que es la Comisión Interamericana quien va a llevar adelante un examen de desempeño del Ministerio Público. Lo que nosotros estamos marcando es que no existe en la institucionalidad de Guatemala un ámbito institucional y constitucional para llevar adelante esta rendición de cuentas que todos los organismos del Estado tienen que llevar adelante en el marco de un Estado de Derecho. Y por supuesto sabemos, secretario del Ministerio Público, que los jueces son quienes terminan tomando decisiones en el marco de cada una de las causas, por supuesto. Ahora, el Ministerio Público es un organismo del Estado que como tal debe rendir cuentas. Entonces, la pregunta que yo tengo es, por ejemplo, ¿cuáles son las instrucciones que ha dictado la fiscal general a todos los fiscales de Guatemala para garantizar que no se dé trámite a una denuncia temeraria, a una denuncia contra un operador judicial que no tiene ni una prueba? Por supuesto, el Poder Judicial podrá rechazarlo. Ahora, también es responsabilidad del Ministerio Público asegurar que no sea utilizado para garantizar impunidad o que no sea utilizado para perseguir operadores judiciales. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones generales que se han dictado en este sentido? ¿Cuáles son las medidas que ha adoptado el Ministerio Público en estos meses, desde la visita de la Comisión Interamericana hasta ahora,
para dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana en lo que atañe al Ministerio Público. Nosotros sabemos lo que atañe al Poder Ejecutivo, sabemos lo que atañe al Poder Legislativo, sabemos incluso lo que atañe al Poder Judicial, hemos hecho también recomendaciones vinculadas con el nombramiento de operadores judiciales y estamos monitoreando el cumplimiento de esa recomendación. Entonces, en esta audiencia quisiéramos aprovechar la importante presencia del Ministerio Público y volvemos a agradecerla para preguntarles cuáles son las medidas que el Ministerio Público ha adoptado en estos meses para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana. Y finalmente, a la sociedad civil, al Poder Ejecutivo y al Ministerio Público, ¿cuáles son las posibilidades reales que existen en Guatemala de establecer un mecanismo de articulación entre todos estos actores con participación de la sociedad civil para canalizar estos reclamos sobre falta de independencia judicial en Guatemala, sobre persecución arbitraria a operadores judiciales? Tenemos unos minutos para dar respuesta, le paso 10 minutos la palabra a la sociedad civil y 10 minutos después al Estado. Les pediría que lo que no lleguen a contestar, por supuesto, vamos a estar muy agradecidos en recibir las respuestas por escrito. 10 minutos entonces primero la sociedad civil. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. Con relación a las manifestaciones realizadas por Estuardo Ávila, se llama el secretario contra la corrupción del Ministerio Público, llama mucho la atención a la sociedad civil de que esté contrariado porque los argumentos vertidos difieran de la convocatoria realizada por el Estado. Pero precisamente la audiencia es sobre criminalización de operadores judiciales y de eso se ha abordado, o esos son los temas que se han abordado en la audiencia, no ningún otro tema distinto al cual fue realizada la convocatoria. Ahora bien, lo que sí difiere tanto de lo manifestado como de lo que está haciendo el Ministerio Público son los objetivos. El artículo 251 constitucional les demanda velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, pero como ya han manifestado anteriormente en las intervenciones las comisionadas, pareciera que el Ministerio Público está destinado a proteger a actores corruptos y a perseguir a quienes investigamos graves actos de corrupción. De hecho, se hizo una afirmación de que el Ministerio Público solo hace peticiones y que los jueces solo resuelven. Imagínense, eso es irresponsable porque, como bien manifestó la comisionada, el artículo 2 del Código Procesal Penal impone la obligación de respetar el principio de legalidad. No pueden investigar ninguna denuncia si el hecho no es constitutivo de delito. Y por el contrario, el Ministerio Público hay casos en los que, inclusive contrario a lo que hoy afirmaron, nos está persiguiendo por haber hecho peticiones ante juez. Fíjense, hay casos en los que el juez resolvió, confirmaron las cortes, pero somos perseguidos los fiscales. Ahora bien, también se hizo manifestación con respecto al tema presupuestario. Les quiero comentar a los comisionados, si no tienen conocimiento, de que solo en estos días se ha destituido a por lo menos 100 personas en el Ministerio Público, todas las destituciones ilegales y que no corresponden a la imposición de la ley de la existencia de una carrera fiscal. Para que un funcionario sea destituido debe de preceder un procedimiento administrativo. Todas esas personas seguramente van a interponer, como así dijeron, vayan allá ante la autoridad, ante el juez laboral. Todas las personas van a ser reinstaladas. Están comprometiendo el presupuesto del Ministerio Público para el futuro, porque todas esas reinstalaciones no va a haber presupuesto de la institución que lo aguante. Están comprometiendo el futuro de la institución y de la misma manera se está utilizando el presupuesto del Ministerio Público, inclusive presupuesto del pueblo de Guatemala, para hacer lobby ante autoridades de otros países para continuar con la criminalización e inclusive usurpando las funciones que le corresponden al gobierno de Guatemala en lo que respecta a la representación internacional. Cedo el uso de la palabra a Alejandro Rodríguez. Gracias. Sí, efectivamente nosotros vemos una ineficiencia total del Ministerio Público. El representante de esa entidad decía que habría que preguntarle al ciudadano común qué piensa sobre la efectividad del Ministerio Público y los datos son evidentes. Hay un 94% de impunidad. Está
desestimándose el 87% de todos los casos que ingresan, lo cual es una denigración estructural. Y si bien es cierto, las víctimas pueden eventualmente acudir ante un juez, la mayor parte de las personas no tienen acceso a la justicia porque no tienen representación legal. Y esos casos quedan entonces totalmente denegados y es una violencia estructural la que se está dando al denegar el derecho a la justicia. Pero lo más grave, obviamente, es la correlación que existe entre destituciones arbitrarias e instrucciones ilegales, porque lo que está sucediendo es de que aquellos fiscales que no obedecen las instrucciones ilegales para que se puedan desestimar casos en donde no procede o para que continúen investigaciones sobre grandes actos de corrupción o cualquier caso que es políticamente delicado, efectivamente es destituido y, como se ha señalado, criminalizado. Entonces, ante este panorama, el problema que existe es que en Guatemala no hay mecanismos para que se pueda investigar la responsabilidad del Ministerio Público. Le podemos decir que los recursos internos están totalmente agotados porque hay una cooptación del sistema de justicia. Entonces, esa responsabilidad que nosotros entendemos que existen delitos que se están cometiendo desde el Ministerio Público de manera sistemática, no puede ser abordada internamente porque la legislación interna impide que se puedan hacer investigaciones independientes. Algunas personas han tratado de pedir que hayan fiscales independientes o fiscales especiales por fuera de la estructura del Ministerio Público. Sin embargo, obviamente se ha denegado por parte de Consuelo Porras y el propio andamiaje legal dificulta que pueda ser un juez el que pueda ordenar la existencia de un fiscal especial. Pero además, un fiscal especial probablemente sería también criminalizado y objeto de persecución y por lo tanto su trabajo estaría bastante comprometido. De esa cuenta es que nosotros decimos que dentro del sistema judicial guatemalteco actualmente no existen las condiciones para poder hacer una investigación objetiva e independiente sobre todos los actos que son delictivos que se están cometiendo desde el Ministerio Público, incluyendo las denuncias que se están haciendo de que los actos de hostigamiento provienen de las propias redes vinculadas al Ministerio Público con personajes como Ángel Pineda. De hecho, la cuenta Yes Master, que es una cuenta que ha hostigado permanentemente a operadores de justicia, recientemente fue utilizada en la campaña de elecciones como el símbolo de la planilla 1, que era la planilla vinculada al Ministerio Público. Y el propio Ángel Pineda se presentó como Yes Master. Entonces, de esa cuenta es que nosotros vemos que es necesario implementar esa recomendación establecida por la Comisión de un mecanismo independiente por fuera del Estado de Guatemala para que venga a hacer la investigación de lo que está sucediendo en el Ministerio Público. Dejo la palabra a Naomi para que conteste una pregunta específica. A mí me llama poderosamente la atención lo que indica el Ministerio Público con relación a que si tenemos como denuncias que hacer o señalamientos con relación a lo que se está planteando en esta audiencia, pues lamentablemente las denuncias que interpone sociedad civil o cualquier persona, pues es desestimada, ¿verdad? Entonces, no hay como una esperanza en el Ministerio Público para que se puedan llevar a cabo las diligencias de una forma efectiva. También genera temor, ¿verdad? Porque uno no sabe si al momento de interponer la denuncia esta puede rebotar y puede ser uno criminalizado. Entonces, esto también limita el derecho de las personas a la obtención de justicia, porque no se tiene claridad de qué forma va a actuar el Ministerio Público en determinado caso. Muchas gracias. ¿La sociedad civil ha terminado? Le paso la palabra al Estado. Muchísimas gracias.
Primero, una puntualización. Coordinación no implica ni intromisión, ni mucho menos renuncia a la independencia de cada uno de los poderes del Estado. Dicho esto, me permito reiterar todo lo dicho anteriormente en la posición del Estado al respecto de las argumentaciones de los peticionarios, y solo resta reafirmar también que el Poder Ejecutivo se encuentra en la más absoluta disposición de coordinar para encontrar soluciones y dar respuesta a las recomendaciones de la comisión. Y lo hemos dicho antes, estamos abiertos a encontrar soluciones en coordinación con la sociedad civil, con el Ministerio Público, el organismo judicial y todos los que tenemos que ver en dar esas respuestas. Lo único que es cierto y no admite discusión es que si no existe esa coordinación, jamás podremos encontrar las respuestas. Muchas gracias, y en vista de que casi todas las preguntas fueron dirigidas al Ministerio Público, les cedemos el turno de la palabra para su derecho de réplica. Muchas gracias. Gracias. Con respecto a las preguntas que fueron formuladas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quiero mencionar que tuvimos un poquito de problema con el audio en inglés. Por lo anterior, quisiera solicitarle a la comisión si nos pudiera trasladar las preguntas. Con mucho gusto se las podríamos responder por escrito, los aspectos puntuales de ellas. Me voy a referir en conclusión, por respeto al tiempo que tenemos para la audiencia, voy a tratar de, pues en este derecho de réplica, establecer algunos aspectos. Primero, el tema relacionado con las diferentes elecciones que se avecinan y con las que ya han venido atrás. Con respecto al aspecto que dice que pareciera que el Ministerio Público pues tiene algún tipo de persecución sistematizada. Agradezco que se haya utilizado el término pareciera, porque la verdad es todo lo contrario. Hay muchos casos en los que las investigaciones van dando resultados en diferentes tiempos, y a veces ha coincidido con que han resultado investigaciones que ya se presentan ante el juez competente y los jueces los autorizan. Eso ya es una situación que escapa a la buena voluntad del Ministerio Público de establecer cuándo, cómo se va a dar la autorización del juez Contralor de Garantías para autorizar algún acto o alguna acción que va a llevar a cabo el Ministerio Público en la averiguación de la verdad, que es lo que conlleva el proceso penal acá en Guatemala. Con respecto a las cuentas de ex que se han mencionado, quiero referirme que el Ministerio Público usa única y exclusivamente su cuenta oficial para transmitir información, la cual es una información que puede ser verificable y comprobable. Desconocemos el uso de quien tiene a su cargo la cuenta de YesMaster que se menciona, y efectivamente, como se mencionó también, en algún momento se le quiso señalar al secretario general Ángel Pineda que él era quien usaba la cuenta, y en esa actividad que mencionó ahí el profesional, él mismo, ante todos, señaló que él no era el titular de esa cuenta, desconocía quién era. Entonces, quiero dejar estas acotaciones así bien claras, porque el Ministerio Público trabaja específicamente con su cuenta oficial. Cualquier otra cuenta, ¿sí?, que se utiliza en las redes sociales es responsabilidad de las personas que las utilicen. Como Ministerio Público no podemos violentar la libre emisión del pensamiento, la libertad de expresión. Ya serán las redes sociales las que limiten el uso a las personas que abusen de esto, pero como Ministerio Público no lo podemos hacer.
También quiero aclarar que en ningún momento el Ministerio Público ha utilizado represalias después de estas audiencias, conforme se señaló respecto al artículo 64 del reglamento. También que las denuncias que se investigan, reitero, son los tribunales de justicia quienes examinan de verdad el actuar del Ministerio Público. No pueden ser examinadas de otra forma o por otra institución, ya que, como reiteré, el Ministerio Público realiza investigaciones objetivas, las presenta ante los jueces y son ellos quienes determinan o no. Si en algún momento se pretende o se quiere que exista un control más riguroso sobre el actuar del Ministerio Público, creo que el camino no es limitar la acción del Ministerio Público, porque el Ministerio Público tiene una función constitucional que es la persecución penal y esa no se puede detener. Aquí se reciben y se atienden todas las denuncias y se les da una salida oportuna. En algunos casos se desestiman y en otras llegan a una sentencia condenatoria, pero no va a ser así para todas las denuncias. Por lo tanto, el pensar que debe de existir un mecanismo que pueda examinar el actuar del Ministerio Público, ese lo tienen con exclusividad los tribunales de justicia. Y serían ellos los que tendrían que realizar ese examen. Y si se quiere que sea un examen más contundente, pues quedarían la responsabilidad de los jueces contralores de garantías, quienes, reitero, en el ejercicio de su independencia judicial resuelven los casos, los cuales en su momento pueden ser impugnados por las personas que no estén de acuerdo con las resoluciones. El Ministerio Público, cuando no está de acuerdo con una resolución emitida por un juez, acude a la siguiente instancia y agota todos los mecanismos que tiene para que la decisión que haya dictado el juez haya quedado firme y haya quedado claro que se está actuando conforme a derecho. Entonces, no creo que sea necesario o oportuno un mecanismo de control para el actuar del Ministerio Público, ya que este no puede actuar de manera deliberada. El Ministerio Público no puede ir a capturar a nadie si no tiene una orden, no puede ingresar a una vivienda si no tiene una orden de juez, no puede iniciar un debate si el juez no autoriza el inicio del debate. Entonces, creo que todos estos aspectos que se están señalando de un mecanismo de control, de verdad, no funcionarían ante el Ministerio Público porque lo que se estaría limitando es ese ejercicio de la acción penal que protege la Constitución de la República de Guatemala. En cuanto a la eficiencia del Ministerio Público, quiero señalarles que desde el 2018 hasta el 2024 ha habido un aumento de las denuncias que se presentan. Eso solo quiere decir que la población tiene más confianza en recurrir al Ministerio Público para presentar sus denuncias. También recientemente el Instituto Nacional de Estadística, una institución que pertenece al organismo ejecutivo, efectuó una evaluación de los servicios básicos a nivel república, en los cuales la población, reitero, la población le dio una calificación superior al Ministerio Público con referente a muchas instituciones, no solo del sector justicia, sino también del organismo ejecutivo. Ahora, con referencia al tema de los traslados y otros aspectos que se hicieron ver ahí, como mencioné anteriormente, todos estos atienden a la necesidad del servicio, atienden también a que es una facultad que está establecida en la Ley Orgánica del Ministerio Público, los traslados de las fiscalías, y existe un mecanismo específico para todos estos temas relacionados con destituciones cuando los fiscales pues, no cumplen con su función. Y como reitero, queda a discreción de los funcionarios el poder acudir a las instancias respectivas y serán ellas quienes determinarán si el actuar fue correcto o no al momento de tomar la decisión. Con respecto a los traslados, los fiscales no solo tienen una función a nivel república y van a ser designados conforme las necesidades del servicio. Y no precisamente un fiscal solo debe de conocer aspectos en materia de delitos contra la vida, también lo puede hacer con asuntos administrativos
y con otros tipos de aspectos. Y esta rotación del personal a veces lo que da como resultado es el fortalecimiento, no el debilitamiento, ya que le da la oportunidad a los profesionales de desarrollarse en otros aspectos. Entonces, por lo tanto, pues ya se me acabó el tiempo, solo quisiera solicitarle a la Comisión Interamericana que las dudas que pues, no se pudieron resolver en este derecho de réplica, con mucho gusto nos las trasladen por escrito y el Ministerio Público con gusto va a dar respuesta fundamentada a esas dudas que existen. Gracias. Muchas gracias a la sociedad civil, a las organizaciones de la sociedad civil y al Estado por su participación en esta audiencia y por la información aquí suministrada, que por supuesto va a ser tenida en cuenta y evaluada por la Comisión en el momento de emitir su informe de país y en el monitoreo que seguimos haciendo. Nos vamos de esta audiencia con la sensación de que hay un diálogo que todavía está roto y que hay oportunidades que están perdidas, ¿no? En este diálogo institucional que todas las instituciones del Estado tienen que tener. Las instituciones forman parte de un Estado que tiene que estar al servicio de la protección de derechos humanos y para eso es necesario que exista articulación, manteniendo la independencia y la autonomía, pero manteniendo la articulación y el diálogo. Y todas las instituciones del Estado deben rendir cuentas de su desempeño. Miren, cuando un político, ¿no? Un presidente, un ministro, comete una falta de desempeño, existen mecanismos institucionales del Congreso o del Poder Legislativo o del Poder Judicial para analizar esas faltas, irregularidades que se cometen en su desempeño. Cuando los jueces cometen irregularidades en su desempeño, más allá de ser acusados de un delito, si cometen una falta en su desempeño, si hay una irregularidad en su desempeño, están las otras instituciones del Estado para establecer un sistema de pesos y contrapesos para que eso no siga ocurriendo. Lo que nosotros notamos en el caso del Ministerio Público de Guatemala es que es una institución muy poderosa, que tiene a su disposición herramientas del Estado muy peligrosas como imputar penalmente a una persona de un delito, impulsar una causa penal, tiene herramientas muy poderosas y que sin embargo su titular, por ejemplo, no tiene ningún mecanismo institucional independiente donde tenga que rendir cuentas periódicamente. ¿Y cómo se hace en Guatemala este mecanismo? ¿En qué consiste? Solo si la persona comete un delito y ese delito está confirmado penalmente, de manera que depende del propio Ministerio Público que la fiscal general pueda rendir cuentas institucionalmente de su desempeño. Esto es no rendición de cuentas institucional. A esto es lo que nosotros nos referimos cuando decimos que el sistema constitucional legal en Guatemala está fallando. Y diríamos lo mismo si en lugar de que esta falla fuera del Ministerio Público, fuera del Poder Legislativo, o fuera del Poder Judicial, o fuera del Poder Ejecutivo. Los poderes están para controlarse mutuamente, ninguno está por encima de otro. Porque si no, el que termina lastimado es el Estado de Derecho y las instituciones democráticas. Y lo que vamos a necesitar definitivamente de parte del Ministerio Público para completar nuestro diagnóstico es justamente los números, ¿no? Los datos sobre causas de corrupción, no las denuncias sobre corrupción que se han presentado, sino los resultados de esas causas de corrupción, porque nos vamos de esta audiencia con la información de que los operadores judiciales que están siendo perseguidos estaban a cargo de causas muy emblemáticas de corrupción, causas muy grosas, muy fuertes de corrupción que están en la impunidad. Ojalá esto esté desmentido por información que nos provee el Ministerio Público y por eso vamos a estar siguiendo el tema con mucha atención. Quiero volver a agradecer este espacio porque a falta de un espacio parecido en Guatemala, por suerte existe la Comisión Interamericana para facilitar este diálogo. Le agradecemos a las organizaciones, a los representantes de las organizaciones tan valientemente presentaron esta solicitud y presentaron su información, también a la representación del Poder Ejecutivo y a la representación del Ministerio Público. Esperamos que sigan haciendo esfuerzos para una mejor articulación democrática en Guatemala. Con esto doy por cerrada la audiencia y saludo a todos y todas muy atentamente. Que tengan buenos días. Perdón, ¿falta la foto?
Ah, perfecto, disculpan. Si se pueden poner para una Sí. foto. Quien quiera prender la cámara y no haya prendido la cámara es el momento. Un momento, verifico. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan todos buenos días. Buen día. Thank you. Buen día, gracias por todo. Cerramos a la hora siguiente.